Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva agenda constituyente en esta carrera ya prácticamente contra el tiempo de intentar conocer a la mayor cantidad de candidatos constituyentes para la Convención Constitucional. El día de hoy, como siempre, tenemos tres nuevos invitados y se los voy a presentar de inmediato. Nos acompaña Leonardo Escárate, él es candidato independiente, está en la lista de Autonomía Social y Sindical de Tarapacá y va por el Distrito 2. Leonardo, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Patricia, buenas tardes también, aprovecho de saludar a Celeste, a José María y a todos quienes nos están acompañando hoy en Agenda de MOL TV. Un gusto estar con ustedes, dispuesto acá a conversar y a debatir de todos los temas que sean necesarios. Gracias ahí por el optimismo, porque ese es el motivo de lo que nos reúne, de conversar y conocerlos. También nos acompaña Celeste Jiménez, ella es candidata del Partido Ecologista Verde y va por el Distrito 11. Celeste, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes, con mucho gusto aquí para colaborar en los últimos días que nos quedan de campaña antes de las elecciones. Y también un saludo cordial a mis compañeros de programa hoy día. Sí, queda prácticamente una semana y un poquito más, 2 días más. Hoy también nos acompaña José María Hurtado, él es candidato de Renovación Nacional, va en la lista de Vamos por Chile y postula por el Distrito 16. José María, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, un gran saludo a ti y también a Leonardo y Celeste y a todos los que nos están viendo en este momento. Bueno, veo muy buena actitud, así que vamos a partir de inmediato. Antes de conocerlos un poquito más a ustedes, hablar de su trayectoria, de cuáles son sus ideas fuerza que van a defender en caso de ser elegidos para la convención, quiero que partamos hablando de un tema más contingente, un tema que nos ha acompañado durante la pandemia, los últimos meses, y que ahora esta semana estamos viviendo una especie de tercera fase. Me refiero al tercer retiro de los fondos de pensiones. Todo esto se ha dado en medio de una discusión también paralela a una reforma previsional. Hoy en día los cálculos dicen que las personas que se van a quedar sin fondos van a ser más de 4 millones, y bueno, las pensiones, el sistema social, el sistema de protección social va a ser sin duda uno de los nudos de la Convención Constitucional, y si bien las AFP no están como tal en la Constitución, porque están en el decreto de ley 3500, sí lo está el derecho a la seguridad social. Ustedes como candidatos, ¿cómo creen que debería ser el sistema de seguridad en Chile hoy y en el Chile del mañana, donde va a estar toda esta gente sin fondos previsionales? Leonardo. Bueno, a mí me parece que como punto de partida el sistema actual de la administradora de fondos de pensiones no va para más. Resulta evidente que el sistema no ha dado los resultados que se esperaban. No ha significado pensiones ni siquiera dignas para aquellos que han llegado ya a ser adultos mayores en nuestro país, y en ese sentido me parece necesario e imperioso que este cambie. El sistema que a mi entender puede ser más idóneo para la realidad chilena dice relación con un sistema tripartito en el cual evidentemente haya un pilar solidario, porque no es posible que el retiro, la vejez, la dignidad a la hora de retirarse de la vida laboral dependa de las vicisitudes propias de la vida laboral o de la vida individual de cada uno. Existen múltiples factores para que no se pueda capitalizar individualmente, y en dicho sentido me parece que la solidaridad tiene que ser la base, sin perjuicio de efectivamente también sumar un porcentaje de capitalización individual que responda a los ahorros que cada uno pudiese generar según su desarrollo laboral y asimismo a lo que pudiese aportar en este caso los empleadores. Me parece necesario tomar este camino porque, reitero, el sistema de la administradora de fondos de pensiones no ha resultado. Los únicos que se han beneficiado son precisamente quienes usufructan de los fondos de los trabajadores para utilizar sus recursos en el mercado versátil, en sus diversas inversiones, y al final ha sido ese el destino del esfuerzo de los trabajadores, y el destino del ahorro de los trabajadores no debe ser ese, sino que debe ser un retiro digno, y me parece que el camino pasa precisamente por modificar radicalmente el sistema de la AFP, pasando, reitero, a un sistema tripartito. Y brevemente, lo que dice relación con la situación del tercer retiro de la AFP, si bien es cierto, no es la solución más idónea, la idea sería que la crisis no la tuvieran que pagar los trabajadores. Resulta imperioso que el mismo se haya aprobado, era una necesidad, realmente la situación es crítica para una gran parte de los ciudadanos de nuestro país, y en dicho sentido yo saludo que se haya aprobado este tercer retiro, sin perjuicio de lo cual soluciones más concretas y que se hagan cargo el gobierno y el Estado chileno y no los trabajadores me parece necesario, como lo que gran parte estamos demandando, que dice relación con una renta básica universal y ayudas efectivas que en definitiva lleguen a las familias de nuestro país, y que no significan que los trabajadores a partir de sus fondos previsionales y en su oportunidad a partir de sus seguros de cesantía sean quienes tengan que paliar esta crisis que evidentemente no nos corresponde asumir. Celeste, en tu caso, ¿cómo debería quedar plasmado el derecho de la seguridad social en la nueva Constitución? ¿Cómo debería ser?
Yo creo y entiendo tu pregunta, que va mucho más allá del asunto del 10%. Yo creo que el asunto es entender la necesidad de establecer en la Constitución y darnos el honor ya a estas alturas de sentirnos un país un poco más maduro para instaurar y garantizar un derecho a la seguridad social en Chile, que hoy día realmente no está plenamente en la práctica garantizado, es más un alter ego y cada uno se da la seguridad social que puede, ¿cierto? Eso ocurre en la práctica. Y la verdad es que el aporte estatal siempre es insuficiente en un país en que tenemos un alto nivel de desigualdad. Entonces, primero partamos por un diagnóstico, en que en Chile la verdad es que la desigualdad saltó a la vista con la pandemia, y esa desigualdad primero tiene que aplanarse, digamos, regularse a través de otro tipo de normas constitucionales que también tienen que ver con el derecho a la salud, con el derecho a la educación, con el derecho al trabajo, con el derecho a la vivienda. Si hacemos una intervención constitucional con soluciones constitucionales en todas esas áreas, por cierto que vamos a poder permear aquello mucho mejor cuando hablemos de pensiones. Concuerdo con Leonardo respecto al pilar solidario, concuerdo con que tiene que haber un sistema tripartito y concuerdo con que el fin de las AFP ya llegó. Hicimos una prueba y no podemos decir que no lo hicimos de qué pasaba teniendo AFP. Y la verdad es que el resultado no es bueno, ni aún con personas que han tenido buenos ahorros. Porque el problema al final es que, seamos honestos, está todo tan caro, el costo de la vida se ha elevado tanto, que las pensiones no son suficientes para que las personas mantengan un nivel de vida. Entonces tenemos que atacar a la hora de las políticas públicas muchos temas antes de pensar solamente en cuánto va a recibir alguien de pensión. Eso es. José María, en tu caso, el derecho de seguridad social, ¿cómo debería quedar plasmado en la Constitución? ¿Y qué diferencias debería tener con el actual? Bueno, sí, primero clarificar ciertos conceptos. El sistema actual es tripartito. Hoy día, es bipartito. Hoy día tiene aporte del empleador, un 1% en el SIS y el resto del trabajador. Y por cierto, tiene el pilar solidario al cual acceden todos los chilenos que no tengan pensiones a través de la pensión básica solidaria o el APS, el aporte previsional solidario. Obviamente que tenéis registro social de hogares y estar dentro de los estándares de vulnerabilidad social. Yo concuerdo con que las pensiones debieran ser mejores. Si el punto es cuáles son las alternativas que nos planteamos para ello. Un sistema de reparto no es viable hoy día en nuestro sistema porque está asociado a los trabajadores, a que tengas una población activa que financie las pensiones de los inactivos, de los que se van a jubilar. Eso cuando tú tienes 10 activos por un inactivo es financiable. Pero cuando tú tienes 2 activos o 3 activos por un inactivo es absolutamente infinanciable. La reforma de pensiones que se estaba promoviendo ahora era justamente avanzar hacia un esquema en que hubiera una mayor solidaridad por parte del empleador. Pero hay que entender que esto también impacta en el empleo. Entonces hay que tener claro lo siguiente, que el problema hoy día principal de las pensiones no está tanto en el sistema que uno elija, sino que está en el mercado del trabajo. Bajas remuneraciones, lagunas previsionales altas, especialmente en las mujeres, y también en el caso de las mujeres que se jubilan antes que los hombres, a pesar de que viven más. Entonces, esos son los 3 elementos fundamentales para explicar las bajas pensiones. Y ahí habría que avanzar efectivamente en algunas ideas como subsidios, por ejemplo, a las dueñas de casa, subsidios de cotización, o también para pagar las lagunas previsionales. Hay muchas materias que debieran ser abordadas y que yo creo que, por cierto, estas son materias de ley. Uno, la Constitución establece el derecho a la seguridad social y establece qué tipo de mecanismo, más bien, si esta es pública o privada o si es de cargo exclusivamente del fisco, también podrá ser a través de una cuenta de captación individual. Eso se podría avanzar en la Constitución. Por tanto, a pesar de que podemos tener un acuerdo en que las pensiones que se obtienen hoy día son bajas, respecto al sistema de pensiones actual que tenemos, ello está más bien dado por las condiciones del mercado de trabajo que por la administración de las pensiones. Que no nos olvidemos que hoy día los pensionados, 1/3 de las pensiones que reciben es por el aporte propio y 2/3 es por la rentabilidad que ha aportado el sistema. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, el sistema no ha tenido éxito. El problema es que los montos que se han puesto son bajos por las razones antedichas. Respecto al tema del 10%, yo creo que todos concordamos que si se obliga a los ciudadanos a cerrar sus negocios, a dejar de trabajar y afectar especialmente a los informales, que los informales no acceden a nada, no tienen derecho a ningún beneficio, ni a bono de clase media, ni a IFE, ni a nada, porque ellos no constan para el sistema, es evidente que el que obliga a cerrar, por la razón que sea, en este caso sanitaria,
debía también concurrir con una ayuda de carácter universal, y en eso estoy de acuerdo. Y por tanto, lamentablemente el Ejecutivo no avanzó de la manera que debió haber avanzado, y se dieron estas alternativas que me parecen extremadamente dañinas para los fondos previsionales, pero que son una alternativa para las personas en la situación que hoy día nos encontramos. Por tanto, si te obligan a cerrar todo, evidentemente el Estado debiera ponerse con algo para financiarte mientras tú estás encerrado. Por cierto, yo creo que las cuarentenas han sido completamente ineficaces y que es una política pública completamente errada. Y en eso tenemos el caso de Suecia, que manteniendo abierto todo, tiene mejores números en promedio que el resto de la Unión Europea. Claro, bueno, ahí entramos en otro debate también que tiene que ver más con la labor del gobierno durante la pandemia, pero ahora lo que queremos hacer es conocerlos más a ustedes, saber quiénes son, cuál es su trayectoria, qué fue lo que los motivó a emprender este tremendo desafío de ser candidatos y por qué en el fondo creen que son una buena carta para ser parte de la Convención Constitucional. Leonardo, cuéntanos un poco de ti. Bueno, yo soy primero que nada padre, hijo, esposo, amigo, playero, deportista amateur, también soy abogado y ahora candidato a la Convención Constitucional. Mi candidatura nace desde las bases de los trabajadores públicos. Yo hace ya bastantes años los asesoro en mi calidad profesional. Desde ahí existe la posibilidad de estar en esta lista con organizaciones sociales y de trabajadores. Y en realidad mi principal motivación es la convicción, la fuerza y la capacidad que creo tener para representar las demandas ciudadanas. Acá existió un plebiscito en el cual el mandato, a mi entender, fue claro. El mandato fue, por una parte, el cambio de la Constitución, con un porcentaje obviamente altísimo, pero también el hecho de contar con una convención constitucional que no contara con aquellos partidos políticos tradicionales, con aquellos políticos tradicionales. Me parece que el mandato no solamente decía relación con los parlamentarios, sino que en relación con la política tradicional, y en dicho sentido se demandaban caras nuevas, pero también formas nuevas. Y en ese sentido a mí me parece relevante que poder entregar alternativas a la ciudadanía de aquellos que creemos tener la fuerza necesaria. Hay que entender que esta es una lucha contra el poder, que esta es una lucha contra lo establecido, que esta es una lucha contra aquellos que han gobernado durante toda la vida, no los últimos 30 años, durante toda la vida de nuestro país. Y en dicho sentido yo creo poder tener la capacidad de representar la voz de la ciudadanía de Tarapacá en la Convención Constitucional, y desde ahí nace mi voluntad de poder participar del proceso y mi ganas de ojalá poder contar con la confianza de la región para poder representarlo de buena manera en esta convención. Celeste, en tu caso, tu trayectoria, lo que te motivó a ser candidata. Yo soy abogada, soy especialista en Derecho Penal, estudié tanto en Chile como en Estados Unidos, soy embajadora de California Western en Chile, una universidad especializada en litigación, pero por sobre todo eso, soy abogada animalista hace 25 años. Desde que comencé en la universidad trabajo en derechos animales y creo que es el momento de incorporar los derechos de los animales en la Carta Fundamental. Ya por muchos años hemos trabajado en reformas legales, algunas las hemos logrado mejor que otras. En Chile hay un amor por los animales y porque creo que a través de este Partido Ecologista y de este cupo que me dieron represento algo importante para Chile. Porque si es que sé que la gente que nos está viendo no se conoce este número, hay un registro nacional de mascotas y animales de compañía en Chile, ¿cierto? Que se creó el año 2017. Y existen más de 1,5 millones de animales inscritos. Eso significa que hay 1,5 millones de personas que quisieron inscribir a un animal no humano en un registro a su nombre. Si 100.000 personas de esas votan por esta candidata va a lograr ser constituyente. Entonces es importante que toda esa gente que tiene inscritos animales entiendan que es el momento de que se reconozca para ellos que son parte de su familia, que son sujetos y no objetos, que no son cosas, y que podamos realizar reformas importantes para todo el mundo vivo. Yo también voy por los derechos de la naturaleza y dentro de mis especialidades, aquí para cerrar el punto, yo soy abogada penalista y trabajé muchos años en la Defensoría Penal Pública y en la Fiscalía. Creo tener respuestas al gran problema que nos afecta, que es la delincuencia y la seguridad pública. He visto un montón de foros donde se dan la verdad para los de ciego, porque hay que conocer el sistema por dentro para poder decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, esta es la solución, y todas estas otras intentos de soluciones, la verdad es que son causas perdidas. Ese es mi aporte desde la justicia, desde la naturaleza, los animales, y bueno, esta candidatura se levanta precisamente por ese gran movimiento social que hay por todas estas voces que no son oídas. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más en profundidad de justamente lo que tú hablas, lo que sería, por lo que entiendo, tu gran idea fuerza, si es que eres elegida
para la convención. José María, en tu caso, háblanos un poco de ti, de tu trayectoria. Sí, yo también soy padre, casado con Rosario, soy papá de 2 hijos, de 5 y de 3. Soy abogado, me he especializado en temas constitucionales también y he trabajado en temas migratorios, laborales y de seguridad pública como asesor del Ministerio del Trabajo, en el Gabinete del Ministro y también en Interior. Me tocó tramitar la ley de migraciones, responsable de la tramitación de ley de migraciones, así que tengo una amplia experiencia en temas legislativos también. Obviamente también estuve en el mercado privado durante 10 años, así que también ejercí libremente. Bueno, mi interés, porque yo vengo de una familia política que nos gusta mucho, tenemos una vocación pública importante, y esto obviamente es el futuro de Chile en los próximos 40 o 50 años, así que quise poner toda mi experiencia y todo mi conocimiento a disposición de la ciudadanía por si tiene a bien votar por mí. Y bueno, y yo, a diferencia de otros candidatos que están ahora aquí, tengo una visión distinta. Creo que hay que defender las tradiciones del campo chileno. Yo vengo de una zona rural, que es O'Higgins Sur, y en el fondo yo soy un defensor de las tradiciones del campo, lo que incluye también no solamente las orfebrerías, los bailes típicos o el canto popular, sino que también el rodeo, las carreras de perros galgos, las amansaduras, etcétera. Hacer algún contrapunto, digamos, con los demás candidatos también. Y también, por cierto, tengo una expertise también como la Celeste en materias de seguridad pública. En mi caso particularmente, aunque no es la solución única, también estoy a favor de reintegrar la pena de muerte. Esos serían como los elementos fundamentales que te puedo dar en este momento. Leonardo, ya escuchamos un poco lo que van a ser los ejes, o son los ejes de las propuestas de Celeste y de José María. En tu caso, ¿cuáles dirías tú que son tus ejes programáticos y las ideas que va a defender sí o sí para que estén en una nueva constitución en caso de que seas elegido? Bueno, primero que nada, como lo señalé al principio, me parece que esta es una oportunidad única de reestructurar y redistribuir el poder en nuestro país. Históricamente los ciudadanos, la única opción que hemos tenido ha sido ejercer nuestro voto y después confiar que durante 4 o 8 años aquel que fue elegido para representarnos cumpla con lo que prometió, lo que habitualmente no ocurre, y que además trabaje por el bien común, lo que habitualmente, lamentablemente, tampoco ocurre. En ese sentido, me parece que esta es la oportunidad de modificar este sistema, pasando hacia una democracia participativa, con mecanismos de democracia directa que contemplen que seamos los ciudadanos quienes ejerzamos y controlemos el poder, en ese sentido el referéndum revocatorio, la moción popular, el plebiscito consulta, la existencia de un defensor del pueblo, un sistema recursivo efectivo de protección de los derechos fundamentales. Me parece que son ciertas situaciones básicas que se deben efectivamente discutir en la nueva Constitución. Asimismo, en lo que dice relación con lo que atañe directamente a nuestra región, me parece que el Estado unitario y el centralismo, que efectivamente históricamente ha afectado a la región de nuestro país, también es una oportunidad de modificarlo. He sostenido en ese sentido que, como mínimo, las regiones debemos aspirar a autonomía para el uso de recursos, la toma de decisiones y asimismo la elección o designación de autoridades. No es posible que desde Santiago sigan dirigiendo a dedo los destinos de nuestra región como si nosotros no fuéramos capaces de dirigirnos por sí mismos. Además, en algo que me parece que es más o menos unánime, existe la necesidad de que los derechos fundamentales sean definitivamente resguardados y protegidos. En dicho sentido, hay que cambiar necesariamente el principio de subsidiariedad del Estado, pasando, ojalá, a un Estado social de derecho que garantice aquellos derechos que todos estamos demandando: vivienda, salud, educación, seguridad social, como hablábamos en un principio, pero también otros derechos fundamentales que no han sido contemplados en el ordenamiento, como por ejemplo el deporte, la cultura, la infancia, de género, muerte digna, y asimismo una serie de derechos fundamentales que no están contemplados dentro de nuestro catálogo. Asimismo, es de principal interés para esta candidatura lo que dice relación con los derechos de los pueblos originarios. Chile es, a mi entender, un Estado plurinacional. Lo que tenemos que hacer ahora es reconocerlo. Existen a lo menos 10 naciones originarias más la nación chilena que conviven dentro del territorio, y en dicho sentido, si bien yo no pertenezco específicamente a una nación originaria, sí mi hijo, mi señora, mi familia, y asimismo, por el otro lado, mi cuñado, mis sobrinas también pertenecen, por un lado mi hijo al pueblo aymara y el resto de mi familia al pueblo Rapa Nui. En dicho sentido, yo no me queda más que defender de forma irrestricta a mi familia, y me parece que esta es la oportunidad de reconocer la plurinacionalidad y asimismo el derecho a tierra, la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la consulta y la protección de la cosmovisión, costumbres, lenguas, idiomas y demás propios de los saberes ancestrales. Y, en tu programa veía también el tema de la nacionalización de los minerales, ¿no? Claro, ahí justamente iba ahí lo que dice relación con los recursos naturales. Por una parte está el tema del agua,
que a mi entender, sin lugar a dudas, tiene que ser consagrado como un derecho fundamental, como un derecho humano. No basta con que sea un bien nacional de uso público, no basta con garantizar el acceso al agua potable por parte de los ciudadanos, hay que recuperar en definitiva el agua y que este sea un derecho humano y terminar con el nefasto código de agua que ha significado que unos pocos se apropien de tan vital recurso para la humanidad. Y lo mismo ocurre con lo que dice relación con los recursos naturales. En mi caso, vivo en una región que es bastante rica en este sentido. Tenemos recursos por una parte mineros y por otra parte también en lo que dice relación con la pesca, potencial energético, tanto en lo que dice relación con la costa, el mar, como con el amplio desierto y la pampa con la cual contamos, que tiene un potencial energético tremendo, y en dicho sentido me parece que esta es la oportunidad de recuperar para el país y para los ciudadanos los recursos naturales, o a lo menos, como un piso mínimo que se establezca un royalty a la extracción que sea real y no que sea irrisorio como el actual y que esté dentro de los estándares internacionales. No, o sea, a ti, Leonardo, por ejemplo, ¿a ti te hace sentido el proyecto de royalty que se está discutiendo ahora en el Congreso? Sí, me parece que aún resulta insuficiente, pero obviamente es un gran avance. En este minuto, la situación que ocurre con el pago de impuestos a la extracción, reitero, a mí me resulta irrisorio, me parece que no tiene ningún sentido. El cobre está acá, el litio está acá, los demás minerales están acá, y no tenemos por qué temer de que nuestro país se pueda hacer cargo de los mismos, o reitero, que aquellas compañías que extraigan estos recursos cumplan con lo mínimo, que implica que las zonas de sacrificio ambiental, quienes somos quienes estamos sufriendo las consecuencias de la extracción, también nos veamos beneficiados por ello. En ese sentido, el efecto ancla, que a mi entender todas las empresas de extracción tendrían que cumplir, no se ha hecho efectivo. No basta con pintar un par de basureros, no basta con hermosear una plaza. Lo que se hace necesario es que los ciudadanos recibamos un beneficio por convivir con una zona de extracción y de sacrificio ambiental. Reitero, es la oportunidad de recuperar los recursos, o a lo menos de establecer estas medidas impositivas que nos permitan también obtener beneficios de cómo se extraen los recursos naturales de nuestro país. Y finalmente, en este sentido, también me parece que es la oportunidad de entender que Chile no puede limitarse a una política meramente extractiva. Es el momento también de avanzar con la ciencia, la tecnología, la innovación, los recursos que existen en el siglo XXI, hacia recuperar la antigua tradición manufacturera industrial, que lamentablemente después de la dictadura se olvidó, y en dicho sentido es la oportunidad de que dejemos solamente la economía extractiva y pasar también hacia una economía productiva, que es también lo que demanda el mañana, porque no podemos seguir dependiendo única y exclusivamente de los demás. Muchas gracias, Leonardo. Celeste, en tu caso un poco ya lo decías, que tu gran bandera de lucha va a ser el tema animalista, la equidad entre las especies, el fin del especismo. Si puedes profundizar en eso, y también cómo te parece ya el punto que marcaba José María de que él se declara un tradicionalista y también defensor de las tradiciones del campo. Estás en silencio, Celeste. Perdón, ahí sí. Mira, primero hablar de mi propuesta. Esta propuesta viene de muchos años, porque en otros países del mundo ya los animales son reconocidos como sujetos de derecho, y también son reconocidos, al menos ya son reconocidos como no cosas, ¿cierto? Como una calidad intermedia entre persona y cosa, pero no como objetos. En Chile todavía tenemos un código civil que habla de que los animales son cosas, en la Constitución no están reconocidos. El diagnóstico es aterrador, porque tal como también mencionaba Leo, hoy día estamos hablando de un derecho a un medio ambiente libre de contaminación, pero no se procura un cuidado de los derechos de la naturaleza. No hemos llegado a ese momento, ¿ya? Entonces mi propuesta va, en cuanto al tema de los derechos de los animales, primero, en la consideración de los animales como sujetos de derecho, ¿ya? Y eso a nivel constitucional. Lo que, en principio, no podría significar terminar de un día para otro con el derecho de propiedad sobre los animales, porque eso va a tener que ser paulatino y a través de una política pública consistente en el tiempo, para ir protegiendo a los animales de los excesos que se cometen de maltratos con ellos a través de un derecho de propiedad muy mal manejado por el ser humano. O sea, entonces, en el fondo, para aterrizarlo, al reconocerlos como lo que tú dices en la Constitución, no es que de la noche a la mañana ya no se pueda tener ganadería y todas estas cosas que se trabajan con animales. No hay ninguna... Mira, si estamos en una Constitución y un país que reconoce su derecho como antropocéntrico, y la verdad todavía no estamos en condiciones de salir de ese antropocentrismo, en que el ser humano es el centro, va a ser muy difícil, yo soy bien honesta, lograr un cambio tan radical, ¿ya? Pero yo propongo un cambio
que vaya acotado al reconocimiento como sujetos de derecho, y eso signifique después una política pública increciendo respecto a las limitaciones al maltrato de los animales. Y esas limitaciones ya están dadas hoy día en Chile, porque existe un delito de maltrato animal. Y aquí contesto un poco lo que menciona José María. Hoy día, el rodeo para mí, y pueden verlo en mi canal de YouTube, porque está la transmisión del día en que fui al Congreso a hablar precisamente ante la Comisión de Recursos Naturales de que el rodeo para mí es un delito, ¿ya? Es una actividad que lleva en sí una conducta delictual de maltrato animal en el 99% de sus prácticas, ¿ya? Y doy los fundamentos. Si quiere ver un poco más de eso, en 10 minutos lo explico, y está en mi canal de YouTube. Entonces, cuando yo hablo de los derechos de los animales, hablo de entender lo que ya tenemos y hacerlo armónico con una constitución que todavía no tenemos. Ahora, para continuar, otro punto importante en mi programa respecto de los animales es la generación del concepto que ya se está incorporando en España y en otros países del mundo de familia multiespecie. Y eso tiene mucho que ver con la diversidad, con la no discriminación. Hoy día la familia cambió. Seamos honestos, cuando yo hablo de más de 1,5 millones de animales inscritos en un registro, hablo de una voluntad de las personas de incluir a los animales dentro de un clan, dentro de un grupo, dentro de su vida. Y si somos bien honestos con la Constitución, no tenemos que andarnos mintiendo. Si hoy día las familias son papá, hijo, mamá, hijo, hoy día la familia distinta llegó para quedarse y no tenemos que mirarla como un alguien distinto. Tenemos que reconocerla, valorarla y fomentarla. Porque ese amor que le hace falta a la sociedad viene de esa familia. E incluir, por cierto, a los animales como parte de las especies de esa familia. Y el tercer punto, ¿eso plasmarlo en la Constitución? Sí, plasmarlo dentro de un concepto de familia amplio, que incluye también a los animales, ¿ya? La posibilidad de incluir a los animales en ese concepto de familia. Y el tercer punto que me parece, creo, el más importante quizá de todo, es crear desde el concepto de la Constitución, desde la idea de la Constitución en que se hable de los derechos de la naturaleza en un párrafo y de un futuro Ministerio de Derechos de la Naturaleza y Protección Animal, crear desde ahí un Servicio Nacional de Protección Animal, que en Chile falta, que ya está en algunos países de Europa y funciona bien. En Francia tienen un código de derechos animales, en que tienen todo un catálogo de las infracciones, de cómo actuar, de qué hacer y proceder, y es una ética distinta que yo creo que nos hace falta como país. Yo creo que identifico a mucha gente que está hablando del tema y no tiene voz en los medios. Esto no se habla. Pero si salimos a la calle... ¿Y tú crees que esto va a tener cabida una vez formada la convención, que va a haber apoyo para incluir a los animales como seres sintientes en la Carta Magna? Sí, mira, ¿por qué te lo digo? Primero porque es un tema social importante, es un tema que afecta a las personas hoy día, el vivir con animales y el ver las condiciones en que muchos animales están en las calles. Hay una emoción de la gente que merece cabida en la Constitución y tiene que ver con los afectos que no solamente se relacionan con personas, ¿ya? Con personas humanas, sino también con personas no humanas. Y ese afecto yo creo que tenemos que darle nombre, tenemos que ponerle letras, tenemos que ponerle un lugar en el derecho. Hoy día hay, mira, para que tú lo sepas, 11.000 activistas durante toda la pandemia salieron a las calles a alimentar animales que no tienen quien les dé comida. 1,5 millones de animales están inscritos en un registro nacional de mascotas. ¿Cómo no va a ser importante el tema? Lo es. Lo que pasa es que lamentablemente los medios, como tú bien lo dices, se llenan del tema del 10%, de las AFP, de la seguridad social, que son temas muy importantes. Y esta materia no ha tenido los oídos que merece para lo importante que es para las personas. José María, en tu caso, ¿cuáles van a ser tu idea fuerza? Y también, ¿cómo ves lo que plantea Celeste, que de partida un poco se contrapone a lo que tú decías, que tú te declarabas un total defensor de las tradiciones del campo, y eso incluye también el rodeo, algo que para ella es un delito? Bueno, yo creo que está equivocada, creo que es un error lo que plantea. Por cierto, nuestra legislación ya establece una serie de protección a los animales, como ella misma señaló, está la ley de maltrato animal, hay sanciones penales para aquellos que incurren esos delitos, y es cosa de ver hoy día, por ejemplo, en el caso de los perros galgueros, prácticamente todos los canes que están en esa actividad están chipeados, están con chip, lo cual demuestra el interés de la misma comunidad de galgueros de tener a sus animales en la mejor condición posible. Si uno mira también estas mismas actividades tienen protocolos de cuidado de los animales muy importantes en el caso de los perros galgos y el caso del rodeo.
Así que yo creo que hay un cuidado tremendo de los animales por parte de estas personas. Pero ¿para ti no hace sentido incluir a los animales como seres sintientes en la Constitución? Pasa que cuando tú estableces derechos a animales que no tienen cómo, o sea, tú que puedes establecer protecciones. O sea, ella habla de incluirlos, en el fondo, que partan estando en la Constitución porque hoy en día no están. No, pero lo hace que tú al establecer el derecho sintiente, tú en el fondo, ¿quién es el que actúa, quién tiene la legitimidad activa para la representación de ellos? Ellos no tienen la voluntad. Por ejemplo, ella habló de la familia multiespecie. ¿Los animales quieren ser parte de la familia multiespecie? ¿Quién le preguntó al perro o al caballo si quiere ser parte de una familia humana? Quizás no lo quiere. No sé. Son preguntas legítimas que están detrás de esto. Yo lo digo, no lo digo como broma, sino que lo digo en serio, lo digo de verdad, este es un debate serio. Entonces, cuando me preguntan si una familia multiespecie, bueno, ¿qué le preguntó al animal? De verdad, o sea, aquí lo importante también es que las especies protegidas, si tienen o no tienen la capacidad para actuar en su propia defensa, para establecer cuáles son sus propios reclamos. Y aquí claramente los animales no tienen esa capacidad. Por eso son objetos de protección y no son sujetos de derecho. La sociedad en su conjunto se pone de acuerdo en cómo proteger a los animales y estamos de acuerdo que los animales deben ser protegidos. Pero cosa totalmente distinta es establecer que los animales son sujetos de derecho. Y eso implica que ellos tendrían la legitimación activa, es decir, que ellos podrían entablar acciones en defensa de sus derechos, lo cual no es cierto porque evidentemente va a ser un humano el que va a hacer esa acción. Entonces, y aquí le vamos a dar esa legitimación activa. Y ahí viene la pregunta. Entonces, claramente, a mí yo discrepo de eso. Yo creo que la vía es que como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo en las formas de protección a los animales, sin duda alguna, y ser durísimo con aquellos que abusan de los animales y los maltratan. Totalmente de acuerdo. O sea, el cuidado de los animales es fundamental. Pregúntele a cualquier persona del campo cómo cuida a su animal y le va a decir que lo cuida mejor que a la señora o que al viejo. Téngalo clarito. Eso siempre va a ser, lo cuidan mejor. Siempre le alegan Entonces, ahí tenemos una discrepancia bien importante y yo en ese sentido voy por la completa libertad de todas las expresiones culturales y obviamente por impedir totalmente que se restrinja la libertad de las personas del campo de continuar con estas tradiciones. Y obviamente eso implica rechazar la idea de los animales sintientes, porque eso está asociado a la idea que planteaba Celeste de que ellos son sujetos de derecho y no objetos de protección, que es lo que planteamos nosotros. Obviamente podríamos avanzar a un espacio intermedio, pero no jamás como sujetos de derecho, porque si no, ¿quién tiene la legitimación activa? Y ahí obviamente la pregunta no hay quien la responda. José María, un tema que mencionaste en la ronda anterior era el de restablecer la pena de muerte, si no me equivoco. ¿Tú defenderías incluirla en la Constitución? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente habría que denunciar el protocolo respectivo internacional y establecerla en Chile. Yo creo que es una cuestión que obviamente no es una solución penal. La Celeste, yo creo que está de acuerdo conmigo en el sentido de que ninguna política específica, no estoy de acuerdo conmigo en la pena de muerte, pero sí que las soluciones criminológicas son multifactoriales. No hay una solución única para los problemas. Yo creo que la reinstauración de la pena de muerte ayuda en la persecución penal, ayuda como una defensa a la sociedad y también como una disuasión, pero evidentemente esto tiene que ir de la mano con otra serie de modificaciones muy importantes como la ley de sustitutiva de pena, como también las facultades que tienen las policías, también el trabajo del Ministerio Público y que hoy día mantiene la dirección de la investigación, que yo creo que es un error, que debíamos avanzar a que las policías tuvieran la dirección de la investigación, pero también las policías deberían tener una mucho mejor preparación de la que tienen hoy día. Y así una serie de medidas adicionales. ¿Tú ves, por ejemplo, esta idea tuya de restablecer la pena de muerte, tendría apoyo en la Convención? ¿Ves espacio para eso? El 67% de la población chilena está de acuerdo con la pena de muerte. No sé si los constituyentes van a estar de acuerdo o no, pero eso será un tema que será planteado. Aquí se han planteado ideas bien diversas, y claro, una constitución, en una asamblea constitucional tendrá que debatirse y llegarse a acuerdos sobre algunos puntos. En algunos se alcanzarán los acuerdos y otras ideas tendrán que ser desechadas, evidentemente. Pero respecto al apoyo ciudadano, es una medida que tiene mucho apoyo ciudadano, lo tengamos claro. Leonardo, en tu caso, ¿cómo ves esto que habla José María de restablecer la pena de muerte y también la propuesta de Celeste de incluir a los animales en la Constitución? Bueno, primero en relación a lo que ha mencionado Celeste, señalar que yo adhería al compromiso que no son muebles,
En dicho sentido, no puedo más que apoyar efectivamente que los animales no humanos, son seres sintientes, no me cabe ninguna duda de ello, y en dicho sentido sí me parece que tienen que ser protegidos y regulados en la nueva Constitución. El cómo eso se plasme, obviamente es una discusión muchísimo más amplia, pero en definitiva los animales no pueden ser considerados cosas, no pueden ser considerados muebles, porque los animales humanos no lo son, efectivamente son seres sintientes, y discrepo completamente en la discusión respecto a la legitimación activa, si viene un tema procesal. Bueno, en Chile sí se ha determinado cuando ocurre aquellos que son incapaces, quienes tienen la legitimación activa para poder actuar por ello. Eso también podría ser una vía de solución en dicho sentido. En cuanto a la pena de muerte, no puedo sino estar en contra total y absolutamente de lo que ha planteado José María. Me parece primero que nada que eso escapa total y absolutamente a los estándares internacionales. Bueno, tal como él mencionó, implicaría que Chile tuviera que renunciar a los tratados que actualmente tiene vigentes, porque efectivamente además es bastante discutible si efectivamente después de haber abolido la pena de muerte, conforme los pactos internacionales, pudiéramos volver a retomarla. Ya ahí hay una serie de compromisos que tiene el Estado chileno que desde ya impedirían dicha situación, sin perjuicio de lo cual es evidente, y en este sentido los tres somos abogados y por tanto conocemos de esta situación, la pena de muerte bajo ninguna circunstancia es una solución penal efectiva para inhibir la comisión de delito y mucho menos para sancionar, más aún cuando nos encontramos en un sistema judicial bastante cuestionado en dicho sentido, tanto por lo que significa la labor del Ministerio Público como por lo que significa la labor de los policías, quienes estamos dentro del sistema, sabemos cómo efectivamente funciona y el riesgo que se correría de que en definitiva fueran condenados a la muerte, vale decir la sanción más la última ratio que debería ser de cualquier sistema que tendría que en el mundo ya está prácticamente abolida, implicaría además correr el riesgo de que esta sanción fuera ejercida sobre aquellas personas que en definitiva no han cometido tan graves delitos que pudieran hipotéticamente justificar esa situación. En ese sentido, reitero, no puedo sino estar en contra de dicha postura y en mi caso, bajo ninguna circunstancia apoyaría que Chile pudiera retomar la pena de muerte como una sanción penal dentro de ese ordenamiento. Leonardo, en tu programa podía ver que uno de tus ejes era el modificar el actual régimen político, y hoy en día algo que está en debate, si hay que cambiar o no el presidencialismo. ¿Cuál va a ser tu postura en este punto en caso de ser elegido? Bueno, en dicho sentido, si bien Chile tiene una tradición republicana desde la época de Portales, que es el presidencialista, y en los últimos periodos esto se ha exacerbado después de la constitución de la dictadura, ha sido un hiperpresidencialismo. Creo que esto le ha hecho muchísimo daño a nuestro sistema. Tenemos un presidente que tiene una figura prácticamente de un rey, y que pese a poder, como es el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo ahora, tener el peor gobierno de la historia de nuestro país, sigue ahí, y los ciudadanos no podemos hacer absolutamente nada. Me parece que tiene que existir un mecanismo que implique mayor control y mayor equiparidad de fuerza, y en dicho sentido pasar de un presidencialismo a un parlamentarismo de frentón me parece que es una situación que por la tradición chilena no sería viable, y en dicho sentido yo estoy por un sistema mixto, semiparlamentarista, en la cual exista la figura de un presidente o un primer ministro, y a su vez un parlamento con carácter de asamblea plurinacional unicameral, con además amplios mecanismos de participación ciudadana a través de cabildos, plebiscitos o cualquier otro que se pudiera determinar, para que en definitiva exista una equiparidad de fuerza y exista un control por parte del poder que nuestro sistema hoy le entrega de forma irrestricta al presidente, iniciativa legislativa, política exterior, etcétera, etcétera, que en definitiva han hecho que tengamos que convivir con una serie de gobiernos que evidentemente se han escapado de cuál es el mandato ciudadano. Celeste, en tu caso, ¿tú ves la necesidad de tocar en la discusión qué sistema político tenemos actual? Y en caso de que tu respuesta sea sí, ¿cuál debería ser el sistema que deberíamos tener? Ya, yo quiero hablar de sueños y de capacidades. Y es muy importante entender qué soñamos y de qué somos capaces, ¿cierto? Y aquí concuerdo con que no podemos saltar a un parlamentarismo por más bonito que eso nos parezca o nos quiera resultar como una forma de representatividad de todos los sectores del país, ¿ya? El problema de Chile es que es una larga y angosta faja de tierra que cuesta que sea honesta y concretamente representada en el poder. Entonces ese centralismo del país va a ser una gran discusión en la Constitución, y también la posibilidad de cambiar un Estado federal. Esa es una cuestión que tampoco se ha hablado mucho, ¿ya? Y yo creo que va a ser un tema de discusión, precisamente porque creo que lo que nos puede llegar a quedar bien, como se habla de las constituciones como una chaqueta que te queda bien o no, un traje a la medida, que no te puede quedar ni muy grande ni muy angosto. Y en este caso pienso que un presidencialismo atenuado sería adecuado, y también un férreo control interpoderes.
donde aquí yo le daría las mayores capacidades de control al Poder Judicial. Y en esto seamos súper honestos, porque si le vamos a dar este tipo de capacidad de control al Poder Judicial, ante lo que dice José María, podríamos llegar a tener un presidente con una pena de muerte de aquí a 20 años, ¿cierto? No sería raro. O sea, si hoy día tuviéramos la pena de muerte, yo les puedo asegurar que para Piñera le estarían pidiendo la pena de muerte, lamentablemente, por todos los delitos que se dice que ha cometido en el contexto de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en el país. Entonces, para cerrar este punto, yo creo que hilando precisamente lo del régimen a lo de la pena de muerte, no nos pisemos entre nosotros los talones. La pena de muerte no es una buena alternativa y no lo va a ser nunca, porque el problema no es que la persona viva, el problema es cómo ha vivido, y eso necesita arreglarse de mucho antes. Necesitamos hoy día hacer una intervención con los hijos de las personas que están privadas de libertad, con los barrios que son conflictivos, donde no hay oportunidades sociales para que las personas dejen de delinquir. Tenemos que intervenir la salud mental de la población, eso es súper importante. Yo me encuentro en las cárceles cuando voy a visitar presos, que lo hago muy seguido dentro de mi trabajo y que por años lo hice en la defensa penal pública, me encuentro con muchos problemas de salud mental, con mucha pobreza en todo sentido, con problemas de salud física, con familias que viven hacinadas, con que realmente la delincuencia ocurre producto de necesidades no cubiertas por un Estado que no lo ha hecho bien. Entonces, matar a aquel que no pudimos acoger, a mí me parece que es doble maldad, ¿ya? Y yo estaría porque ni siquiera se vuelva a hablar en Chile de una pena. José María, bueno, primero, ¿cómo ven las críticas que te hacen un poco Leonardo y Celeste respecto a la idea de la pena de muerte? Lo cual también tiene mucho que ver con que Chile tendría que salirse de muchísimos tratados internacionales en los que está hoy en día, pero además, cuéntanos un poco cómo ves esto del sistema político, si crees que hay que cambiar el actual o no. Sí, bueno, primero que todo decir que no son tantos tratados, son 2, si no me equivoco, pero más allá de eso, creo que lo que dice Celeste es muy cierto. Aquí yo dije muy claramente que es una medida que es parte también de una política criminal amplia, que tiene que abocarse a distintos aspectos, y entre los cuales está sin duda alguna uno que nosotros estamos fallando constantemente, que es el trabajo de la rehabilitación o la posibilidad de que las personas se reinserten en la sociedad una vez que cometen delitos. No nos olvidemos que el 50% de los presos en Chile pasaron por el Sename, o que el abuso de las drogas dentro de las personas que están en las cárceles chilenas es cercano al 80%. Entonces, efectivamente, hay un nivel de vulnerabilidad o de situaciones de familia muy grave. Pero también no nos olvidemos que muchas de esas personas tuvieron las mismas oportunidades que otros y optaron por un camino distinto. Y también no nos olvidemos que para ciertos crímenes violentos, y particularmente graves, no para todos, evidentemente, sí puede ser una respuesta penal adecuada. Esa es mi visión, y obviamente discrepo con Leonardo y Celeste en este punto. Respecto al sistema político, es muy importante tener claro que Chile, el parlamentarismo no ha funcionado jamás bien. Tenemos una historia muy dolorosa sobre ese punto, y tenemos un parlamentarismo que duró de 1891 hasta 1925 con resultados desastrosos para el país. ¿Cuándo Chile ha sido exitoso o ha tenido una prosperidad económica más allá de que hayan quedado, como siempre, expectativas no cumplidas? En el periodo del 33, me refiero en el siglo pasado, el periodo de 1833 a 1861, que es justamente post-constitución del 33 de Portales, y también los últimos 40 años, que ha sido, según todos los registros históricos, el periodo de mayor prosperidad económica de Chile, con muchas expectativas no cumplidas, con muchos sueños satisfechos, pero sin duda alguna, todos los números lo dicen, ha sido el periodo más satisfactorio para la República de Chile. Pero hoy día también estamos viviendo un parlamentarismo de facto. Hoy día no tenemos un presidencialismo. Hoy día los propios parlamentarios no respetan las reglas constitucionales que nos hemos dado, lo cual a mí personalmente me preocupa de si van a respetar o no respetar las reglas constitucionales que le dé la nueva Asamblea Constituyente. Si no son capaces de respetar las reglas que hoy existen, ¿por qué van a ser capaces de respetar las reglas que se impongan a futuro? Eso es un problema que tenemos, ese es un problema grave que tenemos hoy día, de que tenemos que entender que los sistemas funcionan en la medida en que respetemos las reglas que nos impongamos. Si no somos capaces de respetar las reglas, no hay democracia que funcione. Yo soy de la idea que tiene que ser un presidencialismo, pero que tiene que establecer medidas para resolver las disputas de poder como las que existen hoy día. Una de esas disputas de poder también es la disolución del Congreso y llamar a nuevas elecciones, por ejemplo. También soy de la idea de fortalecer el Poder Judicial y también el Tribunal Constitucional, para esta disputa de estas peleas, y sacarle obviamente la denominación absolutamente política que tiene hoy día y afecta mucho la independencia del Tribunal Constitucional, y hemos visto
la forma política en que resuelven últimamente sus decisiones y no una forma técnica. O sea, dar más atribuciones a estas instituciones que tú decías. Al Tribunal Constitucional yo creo que es fundamental, hay que eliminarle eso sí algunas, como por ejemplo el control preventivo obligatorio, tiene que mantenerse si es que los parlamentarios interponen un recurso, pero lo fundamental, a mi entender, es, junto con eliminar eso, es cambiar la forma de nominación de los miembros del Tribunal Constitucional. Entendiendo que el Tribunal Constitucional, por cierto, no es un invento del régimen militar, sino que viene desde el siglo XX, particularmente en la tradición alemana, y en Chile lo instauró Eduardo Frei Montalva, una reforma constitucional de la cual él es el gran impulsor y que se empezó a funcionar en 1970, y el que más ha utilizado el Tribunal Constitucional fue el presidente Salvador Allende, que lo usó intensamente durante su presidencia. Claro, y sin duda, después de todo lo que ha estado pasando el último tiempo con el Tribunal Constitucional, también va a ser uno de los grandes nudos de la convención. Bueno, nos quedamos con muchos temas en el tintero, pero lamentablemente tenemos que terminar este panel de conversación. Los voy a presentar de nuevo para que todos los que nos están viendo se acuerden de quiénes son y por qué distritos son candidatos. Hoy estuvimos conversando con Leonardo Escárate, él es candidato independiente, va por la lista Autonomía Social y Sindical de Tarapacá y es candidato del Distrito 2. También conversamos con Celeste Jiménez, es candidata del Partido Ecologista Verde y va por el Distrito 11. Y conversamos con José María Hurtado, candidato de Renovación Nacional en la lista Vamos por Chile y postula por el Distrito 16. A los tres, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en EMOL TV. Gracias a ti. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Gracias a Celeste y a José también por la buena conversación. Bueno, y a todos los que nos están viendo los dejamos invitadísimos a que revisen todos los paneles que hemos hecho por meses antes de estas elecciones, que ya son la próxima semana, para que puedan votar informados y, por supuesto, seguir revisando todo lo que publicamos día a día aquí en emol.com. Muchas gracias.